Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer esta camisa playera de hombre oversize. Y para este proyecto voy a utilizar este material. Este material es 100% algodón mercerizado y es de un grosor medio. Este ovillo viene por 100 gramos, lo que es 170 metros. Y para quienes me preguntan por el nombre del color, es este color, Cool Gray. Entonces, este material me recomienda una aguja de 4 milímetros y esa es la que decidí usar, una aguja de 4 milímetros para todo el proyecto. Además, pues voy a utilizar cinta métrica, contador de vueltas, marcador de puntos, aguja lanera, tijeras y botones. Además, les recomiendo, como en mi caso, utilizar una camisa o camiseta del tamaño del cual ustedes quieren utilizar para este proyecto. Para comenzar, entonces voy a hacer un nudo corredizo y voy a hacer cadenas hasta lograr la medida que necesito para cada pieza. Entonces, dependiendo de la medida que tengan para la primera pieza, que es con la que vamos a comenzar, vamos a hacer cadenas hasta llegar a esa medida. En mi caso, para la primera pieza, que es la pieza de atrás, la más grande, yo hice en total 95 cadenas. Entonces hago las 95 cadenas para tener el tamaño que necesito. Una vez tengo entonces las cadenas que necesito de acuerdo al tamaño de la pieza que estoy haciendo, voy a hacer 2 cadenas más, 1 y 2. Y en la segunda cadena vamos a colocar un marcador de puntos, porque estas 2 primeras cadenas que hice aquí, esas cadenas van a reemplazar el primer punto medio alto. Luego voy a girar un poco las cadenas y en esta parte de atrás donde se ven estas hebritas como un anillito, ahí es donde voy a tejer, pero entonces no tejo ni en la primera ni en la segunda porque ese es el primer punto, ni en la tercera porque ahí es donde comienza ese primer punto. Entonces aquí en la cuarta es donde voy a hacer el primer punto medio alto, es decir que enlazo, inserto en esta hebrita de aquí atrás, tomo la hebra y cuando tengo 3 hebritas sobre la aguja, enlazo y paso por esas 3 hebritas y así tengo ese primer punto medio alto. Voy a la que sigue, enlazo, inserto, tomo la hebra y cuando tengo estas 3 hebritas, paso por esas 3 la hebra. Y así sucesivamente, entonces vamos a repetir montando esta primera vuelta de puntos medio altos en esta hebrita trasera de cada una de las cadenas. Recuerden que yo en esta primera pieza hice un total de 95 cadenas. Una vez termine entonces el último punto, en la última cadena voy a comenzar con la segunda vuelta, que es haciendo 2 cadenas. Marco entonces la segunda cadena porque recuerden que este es el primer punto, va a reemplazar el primer punto medio alto. Entonces una vez tengo este primer punto que es 2 cadenas, voy a girar el tejido y voy a comenzar a tejer, pero no voy a tejer sobre este primer punto porque recuerden que ya aquí está reemplazando estas 2 cadenas este primer punto, sino que comienzo desde el segundo, porque si no se me va a ir aumentando el tejido y pues eso no lo queremos, necesitamos tejer derechito. Entonces aquí voy a hacer el siguiente punto medio alto, enlazo, inserto en el que sigue y tejo el punto medio alto y así sucesivamente voy a iniciar todas las vueltas y voy a continuar tejiendo hasta lograr el largo que necesito para mi primera pieza, que es la pieza trasera.
Ya por aquí entonces alcancé casi la altura que necesito o el largo que necesito, teniendo en cuenta la camiseta que inicialmente estaba utilizando como base. Aquí tengo 78 vueltas en total. Y antes de llegar completamente a la altura o al largo que necesito, yo dejé 2 vueltas. Yo recomiendo que sea eso, máximo 2 vueltecitas nomás. Y antes de terminar esas 2 vueltas vamos a parar y esas vueltas vamos a hacerlas de una manera diferente. Entonces vuelvo a medir aquí y coloco un marcador de punto lo más cercano posible de la parte del cuello. Obviamente aquí conté para tener mayor precisión. Aquí conté un total de 35 puntos, 35 aquí, 35 aquí. Y esto que está aquí en el medio, este espacio, va a ser el cuello. Entonces les voy a mostrar cómo voy a hacer las 2 vueltas que nos quedan faltando, teniendo en cuenta esos marcadores de punto que puse. Bueno, y como aquí en este lado fue que terminé esta última vuelta 78, entonces voy a iniciar aquí como si estuviera iniciando una vuelta normal. Voy a iniciar con las 2 cadenas. Voy a marcar entonces aquí la segunda, giro el tejido y comienzo a tejer esta vuelta normal, pero voy a tejer solamente hasta faltando 2 punticos para llegar al marcador de puntos, al primero que puse de este lado. Es decir, que voy a tejer aquí solamente estos 35 punticos que dejé. Aquí ya llegué entonces a un punto faltando el punto donde está el marcador. Es decir, aquí me sobran 2 punticos. Entonces cuando llego aquí es cuando voy a retirar el marcador de puntos, porque aquí voy a hacer la disminución. Entonces enlazo, inserto en este puntico que está antes, tomo la hebra y me voy entonces a este siguiente punto que era donde tenía el marcador, tomo la hebra y cuando tengo estas 4 hebritas en la aguja paso por las 4 y así hice entonces la primera disminución. Entonces esta es la vuelta 79. Para comenzar entre la vuelta 79, que también va a ser con disminución, voy a hacer un pequeño cambio. Aquí solo voy a hacer una cadenita. O sea, no vamos a hacer las 2 cadenas para reemplazar el primer punto, sino que giramos cuando hacemos la cadenita y vamos a comenzar con esta siguiente vuelta. Entonces en esta siguiente vuelta voy a enlazar, inserto en este primer punto como si fuéramos a crear un punto medio alto, pero entonces no termino, inserto en el que sigue, tomo la hebra y cuando tengo las 4 hebritas inserto por esas 4 y ahora sí voy a marcar este punto y así hice entonces otra disminución. Entonces voy a continuar tejiendo en todos los demás puntos hasta llegar al final de esta vuelta, que es la vuelta número 80. Aquí ya terminé entonces esta vuelta número 80, retiro, creo el último punto y como ya hice entonces las 2 vuelticas más que me faltaban, voy a hacer una cadena, voy a cortar, jalo y aprieto. Entonces ya así me queda este lado. Entonces ven que aquí se genera como una curvita, que es la curva del cuello. Voy a hacer exactamente lo mismo de este lado. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a iniciar, en vez de iniciar aquí, voy a iniciar de este lado, porque recuerden que cuando yo comencé la vuelta número 79, yo la inicié así. Entonces tengo que continuar así para que esta trama que se ve a lo largo del tejido no cambie, se vea igual. Entonces aquí, como yo había comenzado la vuelta 79 aquí, voy a continuarla acá. Y para eso voy a retirar el marcador de puntos
y voy a añadir el hilo ahí donde está el marcador de puntos. Entonces aquí saco, hago una cadenita como de altura y recuerden que de este lado es donde toca hacer la disminución, así como hice acá. Entonces, como ya hice esta primera cadenita, voy a repetir lo mismo. Enlazo, inserto en este primer punto, tomo la hebra, no lo termino, sino que voy al siguiente, tomo la hebra y en estas 4 hebritas paso. Entonces aquí voy a marcar y voy a continuar a lo largo, mientras voy tejiendo, voy como escondiendo un poquito esta hebra. Entonces voy a continuar tejiendo normal hasta llegar al final, al otro lado. Llegué al final de la vuelta 79, tejo el último punto donde estaba el marcador de puntos, hago las 2 cadenas, marco la segunda, inicio esta vuelta normal. Entonces en esta vuelta 80 termino faltando estos 2 puntos, enlazo, tomo la hebra, no termino sino que inserto en el que sigue, saco y paso el hilo. Y así entonces termino la vuelta 80 de este lado, que como ya terminé, entonces hago cadena, corto la hebra, jalo y aprieto. Y entonces así me quedan los dos lados ya con las disminuciones y con la forma como del cuello. Una vez ya tengo esto, puedo dejar a un lado esta pieza y comenzar con las que siguen. Aquí voy a iniciar entonces las siguientes 2 piezas y para eso voy a montar un total de 40 cadenas. Entonces aquí ya hice la primera vuelta de esta segunda pieza, de una de las la segunda pieza, que vendría siendo una de las piezas delanteras. Entonces la razón por la que hice 40 puntos o comencé con 40 cadenas es porque al inicio en esta pieza principal yo hice 95 cadenas para que me diera como el tamaño que necesitaba. Entonces si hago 40 de este lado y 40 de este otro, me queda un espacio aquí para luego hacer el espacio de los botones y los ojales que tendría que ir en el medio. Entonces por eso fue que hice un total de 40, porque debemos de tener eso en cuenta a la hora de tejer estas piezas delanteras. Entonces voy a continuar tejiendo estas piezas delanteras y les voy a mostrar qué voy a hacer, porque debo de tejer normal, no voy a hacer ningún cambio. Inicio aquí con las dos cadenas que reemplazan este primer punto medio alto y continúo tejiendo puntos medio altos a lo largo de todo este tejido. Y como yo hice en la pieza principal 80 vueltas, entonces aquí también tengo que hacer 80 vueltas porque deben de quedarme del mismo tamaño. Pero entonces lo que voy a hacer acá es que voy a tejer normal hasta llegar a cierto número de vueltas para comenzar la disminución, que va a ser desde antes, porque al final tengo que hacer la disminución y debe de quedar del mismo tamaño de las disminuciones que hicimos en la parte trasera. Entonces por ahora voy a seguir tejiendo y cuando llegue a el tamaño que necesito o al número de vuelta que necesito, entonces les explico cómo vamos a hacer las disminuciones. Bueno, entonces yo aquí ya voy así en esta pieza de adelante, que esta es la primera, me falta la otra pieza de adelante. Y como en total de largo tengo que hacer 78 vueltas, porque en la pieza principal hice 78 vueltas para alcanzar el largo que necesito, entonces aquí llegué hasta la vuelta 71. ¿Por qué 71?
porque voy a comenzar con las disminuciones y necesito que me dé la misma cantidad de puntos al final que tengo en la pieza principal. Quiere decir que esta es la pieza principal y como aquí yo hice las disminuciones, a mí me debe quedar la pieza de adelante del mismo tamaño de estas disminuciones que hice aquí. Entonces aquí tengo 33 punticos y aquí yo comencé con 40, o sea que tengo que disminuir hasta llegar a 33 y quede del mismo tamaño. Entonces eso es lo que voy a hacer. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo, obviamente va a variar dependiendo de las medidas que ustedes estén tomando o de la prenda que estén usando como base. Pero entonces mi recomendación es esa, básense en esa pieza que hicieron trasera para poder hacer aquí las disminuciones. Entonces yo voy a hacer 7 vueltas más con las disminuciones y de esa manera logro el total de 33 puntos al final. Entonces aquí puedo comenzar con la disminución ya sea de este lado o ya sea de este lado. Entonces aquí voy a comenzar haciendo la disminución de este lado. Entonces para eso voy a hacer solamente una cadena, porque como tengo que hacer disminución no puedo hacer las dos cadenas. Entonces voy a enlazar una vez, inserto en este primer punto, tomo la hebra, voy inserto en el segundo, tomo la hebra y cuando tengo estas 4 entonces paso la hebra por acá. Entonces así sería la primera disminución y continúo tejiendo completamente normal hasta llegar al próximo marcador de puntos, o sea al otro extremo, y ahí en este otro extremo no tengo que hacer ninguna disminución ni nada, continúo normal, porque recuerden que la disminución es solamente en un lado, que es la que va a quedar en la parte interior. Bueno, ya aquí entonces terminé una vuelta y comencé la otra. Entonces para esta siguiente vuelta volví donde hice aquí la disminución, pero ya de regreso les voy a hacer otra disminución de este lado. Entonces cuando me queden faltando 2 punticos, inserto en el primero enlazo, inserto en el primero, tomo la hebra, voy al siguiente, tomo la hebra y teniendo las 4 hebritas en la aguja, paso la hebra. Entonces ya aquí terminé esta otra vuelta con disminución a este mismo lado. Entonces voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a hacer la cadena y hago la disminución que corresponde de este lado y continúo tejiendo normal. Entonces aquí ya estoy haciendo ya la tercera vuelta. Y como en total yo tengo que hacer 7 vueltas más, entonces quiere decir que después de esta tercera me faltan 4 más y ya termino el largo total y todas las vueltas que necesito. Listo, entonces ya aquí terminé el resto de vueltas que necesitaba hacer y por acá pueden ver la disminución. Entonces aquí es muy sencillo, este lado iría de este lado derecho y repito el mismo proceso con la siguiente pieza para que quede de este lado. Entonces esta parte de aquí de las disminuciones queda en la parte del cuello. Una vez termino entonces la cantidad de vueltas que necesito, que en mi caso el total es 78, entonces puedo hacer una cadenita, corto la hebra, jalo y cierro el tejido de esta manera y ya me queda lista esta parte. Voy a repetir entonces una pieza igual como esta para ya tener las 3 piezas que necesito. Una vez tengo las 3 piezas terminadas, entonces vamos a ubicarlas de esta manera y vamos a marcar con marcador de puntos donde tenemos que unirlas. Entonces donde hicimos las disminuciones deben de ir en la parte de adentro donde va a quedar el cuello al frente de las disminuciones de esta pieza principal, de esta manera. Y una vez lo tengamos así, entonces vamos a comenzar a pegar justamente aquí, uniéndolo de marcador de punto con punto deslizado. Entonces vamos a comenzar a tejer desde uno de los marcadores de puntos. Yo voy a comenzar desde acá.
retiro el marcador y voy a añadir el hilo justo en los dos extremos. Una vez añado el hilo, entonces voy a sacar la hebra, hago un punto bajo y comienzo a hacer puntos deslizados tomando cada uno de los puntos. Primero el de este lado, luego el del otro, tomo la hebra y deslizo. Repito el mismo proceso, inserto de este lado, de este otro, tomo la hebra y deslizo. Y así sucesivamente vamos a hacerlo hasta llegar al otro marcador de punto, es decir, en este caso hasta el cuello, que es donde tengo el otro marcador de puntos. Cuando llego al marcador de puntos, entonces retiro, inserto por donde tenía el marcador de puntos en ambos lados y aquí entonces termino de pegar el primer lado. Aquí solamente hago una cadena y voy a cortar, jalo la hebra y aprieto para asegurar el tejido. Entonces este ya vendría siendo la costura que es en la parte de adentro y aquí, que es el otro lado, sería el derecho. Vamos a repetir el mismo proceso con el otro lado. Una vez tengo entonces pegadas todas las piezas, lo que hago aquí es medir con la camiseta que tengo de base, la que he estado utilizando todo este tiempo de base, y la manga simplemente la mido desde el hombro hasta la axila, en esta parte donde debe ir la manga de la camisa que estoy haciendo. Entonces aquí voy a colocar un marcador de puntos y hago lo mismo en el otro lado. Entonces en ambos lados coloco el marcador de puntos y lo que voy a hacer es comenzar a tejer la manga desde aquí hasta allá. Entonces para comenzar a tejer la manga primero tengo que añadir el hilo. Entonces retiro el marcador de puntos de uno de los lados o de uno de los extremos donde lo coloqué y voy a añadir el hilo. Entonces justo aquí donde añadí el hilo voy a comenzar a tejer. Entonces voy a tejer normal con las dos cadenas, marcando entonces la segunda, que vendría siendo entonces mi primer punto medio alto, y voy a continuar haciendo puntos medio altos. Entonces por ejemplo aquí, como aquí no tenemos puntos claros, entonces simplemente voy a ir ubicándolos en los huequitos que tengo disponible. Entonces aquí voy a colocar otro punto alto y aquí en este espacio coloco otro. Justo aquí en esta otra vuelta coloco otro y así sucesivamente. Entonces voy a ir haciendo los puntos medio altos en cada uno de los espacios que vaya encontrando, porque recuerden que aquí no tenemos punticos claros porque es el lado del tejido. Entonces voy a seguir haciendo lo mismo hasta terminar toda esta vuelta. Bueno, ya aquí entonces llegué donde está el marcador de puntos, lo retiro, termino de hacer entonces ahí el punto y listo. Así me queda entonces la primera vuelta. Ya de aquí en adelante es mucho más fácil porque ya voy a tener los puntos bien marcaditos. Entonces voy a continuar simplemente haciendo las dos cadenas, marcamos la segunda cadena, giramos y al girar el tejido entonces ya vamos a comenzar a tejer en cada uno de los puntos un punto medio alto. Entonces aquí en el segundo creo el punto medio alto y continúo de la misma manera. Entonces simplemente voy a seguir avanzando haciendo vueltas, yendo y viniendo, y lo vamos a hacer hasta tener la medida que deseemos del largo de la manga. Bueno, ya aquí terminé entonces el largo que necesito de la manga. En total hice 15 vueltas, entonces como les mostré, yendo y viniendo, y así se ve.
La medida obviamente la tomé de la prenda que tengo de base, que es la que he usado para todo el proceso. Entonces una vez tengo el largo que necesito, voy simplemente a doblar la manga por la mitad de esta manera y vamos a comenzar a unir con el mismo hilo con el que terminé aquí. No necesitamos cortar y tengo que asegurarme obviamente que lo haga por el mismo lado que uní las otras piezas, o sea que la costura quede por el mismo lado. Entonces voy a hacer puntos deslizados. Aquí hago una cadenita más de altura y voy a tomar este otro extremo para comenzar con los puntos deslizados, comenzando desde aquí, desde donde estaba el marcador de puntos. Entonces lo que voy a hacer es tomar la hebra de este lado, de este otro lado, y hago un punto deslizado. Voy a continuar haciendo lo mismo. Tomamos una hebra de este lado y una hebra de este otro. Tomo la hebra y deslizo. Y así sucesivamente vamos a continuar. Y obviamente aquí no tenemos ningunos puntos claros, entonces toca agarrar cualquier hebrita que tenga aquí disponible. Y voy a continuar de esta manera a lo largo de toda la manga. Aquí llegamos a la parte de la axila y continúo para pegar también la parte del tronco de una vez y llegar hasta la parte de abajo. Ahora vamos a hacer el cuello de la camisa. Entonces para eso vamos a marcar con los marcadores de puntos justo en el punto o en la línea donde comenzamos la disminución en cada uno de los lados. Entonces aquí marqué, aquí comienzo la disminución y aquí comienzo la disminución en este lado. Y cuando ya marco voy a agregar el hilo en cualquiera de los lados para comenzar a tejer. Entonces voy a añadir el hilo, por ejemplo, de este lado. Y aquí entonces voy a comenzar a tejer. Voy a hacer solamente una cadenita y voy a comenzar de una vez ahí mismo a hacer el punto medio alto como lo he venido haciendo hasta el momento. Voy a marcar este primer punto y voy a continuar entonces tejiendo el punto medio alto, haciendo como uno por cada línea que tengo de este lado, porque aquí recuerden que aquí solamente tenemos las disminuciones, no hay puntos exactos hasta que comienzo esta parte, y aquí sí puedo tejer sobre cada punto. Entonces voy a tejer hasta llegar al otro marcador de puntos. Aquí llegué entonces al otro lado, voy a retirar el marcador de puntos y voy a tejer el último punto justo ahí. Y entonces así ya tengo esta primera vuelta que va de un marcador de puntos a otro. Entonces yo voy a continuar tejiendo. Para continuar tejiendo iniciamos aquí de la misma manera. Entonces terminé así, hago una cadenita, giro y voy a tejer aquí mismo el punto medio alto, el primero. Voy a marcar para asegurarme que no vaya a tejer un punto de más. Y voy a continuar tejiendo simplemente sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta llegar nuevamente al otro marcador de puntos, yendo y viniendo. Bueno, ya aquí hice un total de 10 vueltas y para que tengan una idea, estas 10 vueltas me dan unos 10 centímetros desde donde comencé hasta donde terminé. Entonces cuando tenemos esas vueltas hechas, les recomiendo doblarlo de esta manera para que tengamos una idea de qué tan grande va a quedar el cuello. Yo recomiendo más o menos esos 10 centímetros. Sin embargo, si quieren un cuello más largo, pues lo pueden hacer más vueltas. Una vez entonces terminamos las vueltas que necesitamos para el cuello, vamos a cerrar haciendo una cadenita y cortando el hilo. Jalamos
y apretamos y así ya nos queda entonces el cuello terminado. Ahora vamos a hacer la parte en donde van los botones y los ojales, y esta va a ser dividida en dos. Vamos a hacer aquí una franja y aquí en el otro lado otra franja. Entonces voy a comenzar con la franja donde vamos a ubicar los botones. Entonces para eso voy a comenzar aquí en este lado derecho y voy a comenzar desde abajo, justamente aquí. Voy a insertar el hilo, voy a añadir el hilo y aquí voy a comenzar a tejer. En este caso voy a comenzar a tejer puntos bajos, porque esta franja va a quedar un poco más apretada. Entonces aquí comenzamos con esta cadenita y vamos a tejer aquí mismo un punto bajo que voy a marcar con un marcador de puntos para no añadir o disminuir puntos. Y voy a continuar entonces tejiendo puntos bajos. Tejo puntos bajos a lo largo de todo el tejido y recuerden que como no tengo puntos específicos, sino que es el lado del tejido, entonces me toca ir añadiéndolos en los espacios que tengo disponibles. Y vamos a hacer esto hasta llegar justo donde comienza el cuello, por acá. Una vez llego entonces aquí, como a la misma altura del cuello, voy entonces a continuar con la segunda vuelta. Entonces lo que hago es una cadena y me voy a devolver y voy a tejer hacia abajo de regreso al marcador de puntos. Entonces voy a tejer aquí puntos bajos también. Aquí ya va a ser mucho más fácil que los puntos ya están ahí marcados, están claros, entonces simplemente hago un punto sobre cada punto anterior y así sucesivamente vamos a seguir entonces creando la franja de este lado, que es donde se van a pegar los botones. Bueno, ya terminé entonces de este lado la franjita. Aquí está el cuello y aquí puedo ver la franjita que hice de puntos bajos. Y en esta franja es donde van a ir los botones puestos. En total hice 5 vueltas aquí para hacer esta franjita. Y del otro lado voy a repetir lo mismo. Aquí de hecho ya comencé con las 2 primeras vueltas, pero como este lado es el lado donde voy a hacer los ojales, entonces voy a marcar, antes de comenzar la tercera vuelta, voy a marcar dividiendo en puntos iguales la cantidad de botones que voy a pegar. Entonces yo voy a pegar 7 botones, entonces los dividí para que quedaran de la misma distancia cada uno y coloqué un marcador de puntos. Entonces una vez tengo esos marcadores de puntos, ya puedo comenzar con la siguiente vuelta, que es la número 3. Y aquí voy a hacer los ojales. Entonces aquí comienzo la vuelta número 3 normal con los puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior hasta llegar aquí a este puntico antes de donde tengo el primer marcador de puntos. Entonces aquí cuando ya llego al primer marcador de puntos, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a hacer una cadena y no voy a tejer en este donde está el marcador de puntos, sino en el siguiente, y aquí voy a tejer el punto bajo normal. Entonces ya puedo retirar el marcador de puntos y aquí pueden ver el espaciecito que es el espacio del botón, el ojal. Y para asegurarnos de que sí quepa el botón, entonces voy a tomar el botón y voy a pasarlo por aquí. Entonces no debería de pasar derecho, sino que tengo que hacer un poquito de presión, ¿sí? Y ya sé que funciona bien. Entonces voy a repetir exactamente lo mismo en cada uno de los espacios
donde tengo el marcador de puntos. Bueno, ya hice la tercera vuelta con los ojales. Ahora voy a hacer la cuarta y la quinta. Y para esta cuarta, entonces voy a tejer normal, punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Y cuando llego en el espacio donde están los ojales, o sea, donde tejí la cadenita sola, voy a tejer sobre el punto bajo normal. Entonces no lo vamos a saltar, vamos a tejer un punto bajo sobre cada ojal. Y así sucesivamente terminamos esta vuelta y luego hacemos la número 5, porque en mi caso hice 5 vueltas, y así terminamos esta franjita. Ya terminé entonces las 5 vueltas y una vez termino entonces la franja ya puedo hacer la cadena, cortar el hilo y jalar para cerrar entonces ya este tejido. Bueno, ahora para el siguiente paso, que es pegar los botones, voy a ayudarme aquí de las franjitas que tejí, las voy a colocar juntas, colocando la de los ojales sobre la otra. Y justo aquí donde están los ojales es donde entonces voy a marcar para poder pegar el botón. Entonces me va a ayudar, por ejemplo, de aquí de esta aguja y justo aquí donde coloqué la aguja debe ir el primer botón. Entonces previamente ya enhebré una aguja más pequeña y hilo más o menos parecido al color del material que estoy usando, y justo aquí entonces voy a empezar a pegar el botón. Entonces retiro la aguja y comienzo a pegar. Finalmente, para terminar este proyecto vamos a esconder todos los hilos, y para eso usamos la aguja lanera para pasarla varias veces por los punticos que tengamos aquí disponibles. Luego vamos a abrir el hilo por la mitad y vamos a pasar una de esas hebras por otra hebrita y vamos a amarrar ambas bien fuerte para que no se nos vayan a salir. Y una vez amarradas vamos a cortar a ras y así ya escondemos todas las hebras para que esté listo nuestro proyecto. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.